queridos hermanos, después de esta noche en que habéis estado orando para reparar por una parte y por la otra para impetrar del Señor la tan deseada unidad de la Iglesia, vale la pena un poco que reflexionemos sobre esa Iglesia que para penetrarla hay que tener los ojos de la fe. Consoladoras palabras que Jesús le dice a Jairo: no temas, basta que creas. Esa Iglesia que es como vitral. Para entender el vitral hay que penetrar dentro, y ese vitral es atravesado entonces por esa luz maravillosa. De afuera no se entiende el modo de contemplar la Iglesia, es con ojos sobrenaturales, con ojos de fe. Esa Iglesia que no es sino el cuerpo misterioso de Cristo, ese Cristo en su tercera existencia, la existencia mística entre sus hijos, que somos nosotros, sus miembros, cuerpo vivo de Cristo. Por eso decir Iglesia es decir Jesucristo místico, ese cuerpo que es vivo y porque tiene un alma. Y ustedes saben muy bien que esa alma increada de ese cuerpo no es sino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso se le dice alma increada, que produce en nosotros como el fuego cuando se acerca algo calor, produce en nosotros el alma creada, que es la gracia santificante. Cuerpo místico de Cristo que tiene una cabeza invisible, es esa cabeza gloriosamente coronada de espinas, con el título incluso que puso Pilatos: este es el Rey, ¿cierto? Ese Señor invisible que por otra parte, ¿cierto?, tiene una cabeza visible, que es el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, o como muy bien dulcemente le decía Santa Catalina de Siena, la dulce figura de Jesús entre nosotros. Por eso, cuerpo visible, Iglesia es visible, no es invisible. Cabeza visible, Pedro; cabeza invisible, Cristo. Y hoy, desgraciadamente, se ha atentado en primer lugar contra esa cabeza invisible, es decir, se ha blasfemado de nuestro Señor Jesucristo, se ha ido a esa cabeza en este Buenos Aires que tiene por puerto el nombre, ¿no es cierto?, el nombre de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de los Buenos Aires. A ella también se blasfemó contra ella, se le injurió. En esta ciudad que es puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, ciudad de la Santísima Trinidad, y en esta misma ciudad se ha osado tocar aquello que es lo más grande que tenemos, a Cristo y a su Madre. Por eso me alegra saber que vosotros habéis hecho una noche heroica para reparar, esa alma reparadora. Tenemos que tener ese espíritu reparador. Es verdad que otros hieren, nosotros tenemos que curar esas heridas. Qué terrible es todo esto, lo que está pasando en nuestra patria. Yo recordaba aquel texto tan hermoso de Chesterton en su libro magnífico de La esfera y la cruz, cuando aquel irlandés pasa por el diario El Ateísta y ve que este ateísta había puesto en la vidriera una comparación de la Virgen con una vestal del Oriente. Y entonces no le quedó más al irlandés que agarrar una piedra y romperle la vidriera. Por eso fue preso, y es interesante el texto. Paga lo que hay que pagar, pero le dice al juez, que es un famoso liberal: únicamente deseaba decir, prosiguió Maquian, guardándose la bolsa en el pantalón,
que romper la vidriera ha sido, lo confieso, una cosa inútil y fuera de lo regular. Sin embargo, puede excusarse como simple preliminar de lo que vendrá más tarde, como una especie de prefacio. Donde quiera y cuando quiera que se encuentre este hombre, y apuntaba al director del ateísta, sea al pasar por la puerta dentro de 10 minutos, sea de aquí a 20 años en algún país lejano, donde y cuando pueda encontrar a este hombre, reñiré con él. No hay que asustarse. No voy a caer sobre él como un matón ni a darle una paliza abusando de mi fuerza. Reñiré como un caballero, reñiré como reñían nuestros padres. Pero si rehúsa, en todas las paredes del mundo escribiré que es un cobarde. Si hubiese dicho de mi madre lo que ha dicho de la Madre de Dios, no se encontrarían en Europa personas de honor que negasen mi derecho a retarlo. Si le hubiera dicho de mi mujer, vosotros ingleses me habíais perdonado que lo apalease como a un perro en medio de la calle, sepa su señoría que yo no tengo madre ni mujer. Tengo únicamente lo que tiene el pobre como el rico, lo que tiene el hombre solo igual que el de muchos amigos. Todo este mundo extraño para mí me acoge, porque en lo más íntimo de él hay un hogar. Este mundo cruel es benigno conmigo, porque más alto de los cielos hay algo más humano que la humanidad. Si un hombre no riñe por esto, ¿por qué reñirá? Y eso que había dicho poquita cosa. Si no nos vamos a enojar cuando se nos toca el más caro sentimiento cristiano y al mismo tiempo el sentimiento de la patria, ¿cómo no vamos a reñir por esto? Orar, reparar también. Reparar es de algún modo también restaurar esa verdad que ha sido tocada. Señor, te tocan por todos lados y tú preguntas, alguien me tocó. Te manosean por todos lados, Señor, y tú preguntas, alguien me tocó. Pero la fe, por eso digo, ven, aquella mujer que tenía fe, esa mujercita que es Verónica después, la que le va a limpiar su rostro cuando él va por la cruz a cuestas. Esa Verónica, él le curó sus hemorragias y ella le limpiará su rostro en el camino de la cruz. Y cito a Verónica porque tenemos que hacer un poco eso nosotros, limpiar ese rostro de Cristo, ese rostro que por nosotros, lleno de sangre, ¿cierto?, clavado con espinas, limpiar el rostro de Cristo como Verónica, con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestra vida, para que su imagen, así como quedó en aquel lienzo, se grabe en nuestro corazón y nos vayamos haciendo cada día cristianos. Esto es otros Cristos. No es de extrañar tampoco que al tocarse a la cabeza invisible se toque a la cabeza visible. Es decir, terrible problema de un posible cisma. Ustedes saben que cisma es división. ¿Quién es el único que puede alegrar? Quede unido como aquel manto que él llevó, que era inconsútil, sin costura, que no se atreva a rasgar ese manto. Y hay que pedirle al Señor para que cambie el corazón de los hombres, ese corazón que solo Él puede manejar. Por eso necesitamos fe. Maestro, te apretan por todos lados, alguien me tocó, tú dices alguien me tocó. Te manosean, maestro, y tú dices alguien me tocó. Pues que tengamos esa fe, queridos míos, de arrancarle al corazón de Jesús. Recordaba las últimas palabras del Papa en una carta al obispo que puede separarse de Roma. Le decía: por las llagas de Cristo crucificado, por su Santísima Madre, no infiera otra herida más al cuerpo místico de Cristo. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios permite esto? En tiempo en que se está luchando por una unidad cada vez mayor, incluso con las iglesias separadas, ¿por qué Dios permite el drama de un cisma? Y a mí me parece que lo permite por nuestra poca fe, por nuestra poca fe.
¿Cómo no va a haber cisma si dejamos pasar que de Jesús se diga y que de la Virgen se diga? Entonces, Dios permite la herida en su cuerpo místico por nuestra falta de fe. No temas, le dice a Jairo, basta que creas. Pidámosle a Jesús en esta misa esa fe que hace mirar las cosas con sentido sobrenatural, es decir, desde Dios y hacia Dios, que trasciende todo lo humano, todo lo temporal, todo lo que puede escandalizar a muchos. Miremos a esa iglesia como la Virgen miraba a su hija, y si hoy está crucificada, como esa madre lo contempló al pie de la cruz. Y ofrezcamos nuestra oración, pero sobre todo nuestra vida, para que no se confundan, para que tengamos siempre la idea clara, para que siempre sepamos ver a la cabeza coronada de espinas, cabeza invisible, y a esa dulce figura de Jesús en la tierra que es el Papa. Termino con las palabras aquellas del cardenal famoso Ottaviani: la noche de este mundo tiene una estrella, es el Papa. Vamos a pedirle a la Virgen entonces esa gracia, que afirme nuestra fe, que profundice esa fe en nuestra vida, para que demos ese buen olor de Cristo. Que la Virgen Madre nos conceda esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.